Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos. Ahora que ha pasado este gran proceso electoral en el que hemos participado de manera ardua en diferentes trincheras, me ha llegado el momento de querer hacer reflexiones importantes. Estas reflexiones sobre todo van dirigidas a tratar de entender desde el punto de vista ciudadano cómo se han vivido estas elecciones. Después de varios años de haber participado meramente como espectador, en esta ocasión tuve la oportunidad de participar desde dentro de una elección. Y primero quisiera hacer énfasis en cómo pude observar que toda la sociedad estamos completamente interesados en lo que sucede, pero a la vez, de manera irónica, existe una gran apatía en las cosas. Lo primero es, si bien hay institutos que se encargan de coordinar todas estas elecciones, también es cierto que existen ciudadanos que participan como consejeros, como miembros de consejo, como miembros de casilla, etcétera, como capacitadores, como supervisores. Y en esta parte es donde se ven las primeras apatías que encontramos. ¿En qué consisten? Que la gente que participa normalmente en esta organización es la misma. Y muchas veces, como pude observar en el proceso que participé, estas personas además están vinculadas con ciertos gobiernos. Esto empata muy claramente con el peso que tienen las marcas partidistas, porque las mismas marcas son quienes soportan, apoyan, impulsan a estas personas a que participen o a que estén dentro de esta organización. Y bueno, si bien tratan de ser procesos lo más imparciales posibles, la realidad es que hay sesgos que provocan que estos partidos, a través de las personas que impulsan, tengan cierto control. Otra reflexión importante consiste en identificar que si bien las elecciones concurrentes nos ayudan a que los costos de cada elección se aprovechen mejor para que puedan ser utilizadas en diferentes cargos que se eligen, la realidad es que como ciudadanía estamos bastante desinformados. Y por ejemplo, creo yo que en estas elecciones nos enfocamos en conocer a los candidatos presidenciales, pero en muchas de las ocasiones no conocíamos ni quiénes eran nuestros diputados, ni quiénes eran nuestros candidatos a senadores, ni quiénes eran nuestros candidatos a presidencias municipales. Y peor aún, además de no conocer quiénes eran, menos conocemos su trayectoria, menos conocemos su origen y menos conocemos sus ideales. A mí me tocó participar y vivir de cerca el proceso del municipio de Ocoyucan. Y en ese municipio sucedieron cuestiones muy interesantes. Gracias a estas alianzas partidistas, se logran colocar candidatos que inclusive tienen condiciones antinaturales con los partidos que los colocan. Por ejemplo, la coalición formada por el PRI-PAN llevaba como candidato a ese municipio a una persona de extracción priista, de extracción de un grupo como Antorcha Campesina, y la gente en el municipio consideraba que estaba votando por el PAN. Esas luchas normales entre esos dos partidos, que son antinaturales, provocan que consideremos que ganó el PAN en un municipio cuando en realidad quien gana es otro de los partidos. Y bueno, esto tiene implicaciones posteriores porque después tenemos decisiones como lo que sucede, por ejemplo, ahora en el Congreso al votar eh, una ley tan controvertida como es la legislación que permite el aborto,
donde creemos que ciertos partidos van a votar en cierta forma y en realidad quizá no sucede así. Creo que estamos transitando hacia un momento donde los partidos, con el peso que tienen, se vuelven lo más importante que existe para ser el vehículo y llegar a cargos de elección popular. Pero desgraciadamente tenemos que fijarnos bien en quiénes son las personas. Esta necesidad de, como ciudadanos, estar enterados de lo que sucede. Mucho podemos quejarnos, pero si no nos involucramos, y a veces si no quiero involucrarme más allá, cuando menos tengo que involucrarme informándome. Desgraciadamente yo pude ver cómo la gente, ya aún el día de la votación, no sabía quiénes eran sus candidatos. Y eso sucede con este tipo de elecciones concurrentes, donde nos enfocamos en ver quiénes son los candidatos para el más alto cargo, que es quizá el de la presidencia, pero tampoco tenemos la costumbre de decir, a ese candidato le voy a dar un contrapeso, le voy a poner un diputado con otra ideología, con otro partido, con otro mecanismo de pensamiento. Y desgraciadamente entonces estas elecciones concurrentes provocan que vayamos con lo que nos han enseñado a hacer, que es votar por carros completos. Y esos carros completos lo único que provocan es que pueda haber ciertos gobiernos casi dictatoriales donde el propio presidente decide todo y la gente que lo acompaña en el gobierno va a apoyar todo lo que diga. Entonces, la reflexión más importante y a futuro en los siguientes capítulos, comentarios que voy a ir teniendo es que estemos informados, acercarnos a la información y tomar las mejores decisiones. En función de la experiencia que tuve en estas elecciones, sucede algo muy particular y que es con lo que debemos luchar como ciudadanos. De repente es tanto el tiempo de elecciones que acabamos hartos de la información política y de repente son tantos los candidatos que ya no queremos saber nada más. Con quien yo participaba pretendíamos acercarnos a la ciudadanía con mensajes, con comentarios, a escucharlos, pero desgraciadamente se nos cerraban puertas. ¿Por qué? Precisamente por esta apatía que tenemos y por esta carga de información. Pero desgraciadamente tampoco podemos tener la capacidad de discriminar la verdadera información valiosa. Los partidos políticos hoy nos inundan y los candidatos solo nos envían información negativa para descalificar al de enfrente, para hablar de lo negativo que tiene, pero jamás de propuestas. Creo que como ciudadanos debemos despertar y eso es lo que algunos candidatos lograron y sobre todo la gente joven, la gente que empieza a votar, es la que tiene toda la capacidad, fuerza, interés de estarse acercando a la realidad de los candidatos. Creo que debemos privilegiar esa comunicación uno a uno, no en meetings multitudinarios, no en escenarios creados, cuidados. A mí me gustó mucho la participación que tuvo uno de los candidatos en las universidades y sobre todo porque permitía que se le cuestionara y a responder de manera abierta todo lo que se podía hacer. Incluso hubo candidatos que en las universidades no tuvieron la misma respuesta. Eso creo que debe permear en la sociedad, debemos interesarnos y acercarnos a los propios candidatos. A nosotros nos sucedió al revés. Cuando queríamos acercarnos, bueno, había grupos que controlan el acceso a ciertas áreas, a ciertos lugares, a ciertas personas, que no permitían que estuviera la información acercada a la gente. Y la gente, lejos de permitirse enterarse quiénes eran sus candidatos, se limita a poder entender lo poco que les llega. Entonces, es una doble necesidad. Tenemos que participar activamente. A su servidor le ha gustado participar desde las elecciones y trataré de hacerlo así porque creo que no podemos lograr cambios cuando seguimos haciendo lo mismo. Estos cambios tienen que venir desde los ciudadanos para que participemos buscando cargos de elección, pero también desde los ciudadanos para que nos informemos de quiénes están ahí e incluso apoyarles a que lleguen a esos lugares. Tenemos que lograr una modificación completa de todo el sistema y esto es haciendo cosas nuevas, no solo permitiendo que los mismos reciclen posiciones, reciclen lugares y que ahora brinquen de una posición a otra. Creo que hay
gente muy capaz. En Puebla hay gente con mucho talento, con mucha experiencia, empresarios que tienen perfecta idea de cómo lograr hacer crecer una empresa. Y al final el gobierno no deja de ser una empresa con sus tintes, pero que puede hacerse crecer en beneficio de la sociedad. Hoy el reto es seguir informándonos, seguir criticando a nuestros gobiernos y no solo en la crítica quedarnos, no solo quejarnos de lo que está mal, reconocer lo que está bien, pero además participar, exigir, mostrar lo que queremos. De otra manera, dejamos que todo mundo decida por nosotros y después es muy difícil poder recomponerlo. Estamos a tiempo, podemos jugar con estos gobiernos que ya han resultado electos para exigirles que cumplan con lo que queremos. Y después de esa exigencia, castigar a quienes no lo han hecho adecuadamente con nuestro voto en las próximas elecciones y después de castigar a esos, claro, beneficiar a quienes consideremos que pueden hacerlo. Pero muy importante, juguemos con los frenos y los contrapesos que la democracia crea. Para eso se elige así y para eso hay una división de poderes. Esta no es posible si no metemos contrapesos. Fuera los carros completos, fuera el solo voto partidista, y creo que debemos buscar votar por la calidad de las personas que están, más allá del partido en el que se encuentren. Las personas es a las que debemos conocer con plenitud para poder concederles la confianza de que tengan nuestro voto. Sentado esto, la pregunta es, ¿qué tanto crees que participaste en las elecciones? ¿Te informaste de tus candidatos? ¿Los elegiste con pleno conocimiento de lo que son, de lo que quieren, de lo que buscan, de su origen, de sus estudios, de su capacidad? ¿O te dejaste ir por lo que te dijeron, te malinformaron o simplemente por dar carros completos? Esa reflexión es importante y tendremos cuando menos 3 años para poder modificar la respuesta que hoy hayas dado. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.